Al presidente de Haití, Jovenel Moïse, lo mataron a tiros en su casa en plena madrugada. Se trata de la primera muerte en décadas de un presidente en el poder en América Latina y ocurre en un momento de alta tensión política en Haití, el país más pobre de la región. El primer ministro interino dijo en un comunicado oficial que un grupo de individuos no identificados atacó la residencia privada de Moïse en Puerto Príncipe este 7 de julio, dejando además a su esposa herida. En este video te contamos quién era Jovenel Moïse y qué pasó durante su turbulento mandato. Moïse, de 53 años, llegó a la presidencia de Haití en febrero de 2017 y era la primera vez que ocupaba un cargo público. Ganó las elecciones como representante del partido de centro-derecha Ted Kale tras un proceso electoral convulso que, para empezar, se tuvo que celebrar dos veces, en octubre de 2015 y luego en noviembre de 2016. Finalmente, Moïse fue proclamado presidente luego de repetir las elecciones y tras semanas de incertidumbre, denuncias de fraude y protestas. Antes de llegar al poder, Moïse era un empresario proveniente del distrito rural de Trou-du-Nord, en el departamento nordeste de Haití, dedicado al sector bananero, la energía eólica y solar y otros emprendimientos en el sector de la agricultura. Antes de ser candidato a la presidencia por el partido Ted Kale, Moïse también llegó a ser secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití. Con estas credenciales de éxito empresarial y su origen rural, Moïse se presentó y ganó las elecciones. Pero el mandato de Moïse fue turbulento. Enfrentaba acusaciones de corrupción y fue desafiado por oleadas de protestas antigubernamentales, muchas veces violentas. Haití ya era un país con una severa depresión económica cuando Moïse llegó al poder en 2017, con el 60% de su población en la pobreza y el 24% en situación de pobreza extrema. Pero en los últimos años la situación solo se ha hecho más grave con el azote de varios huracanes y la pandemia. Esto en un país golpeado por la pobreza, la desigualdad, el crimen y una gran inestabilidad política. Como reflejo, un dato: ha tenido 20 gobiernos en 35 años. La última de esas crisis había empezado unos meses antes del asesinato de Moïse. Varias protestas acudieron a la capital Puerto Príncipe y a otras ciudades donde muchos pedían la dimisión del mandatario. Esta vez el motivo era un desacuerdo respecto a la fecha en la que debía terminar su mandato. Para Moïse, su mandato terminaba en 2022, 5 años después de que asumiera el poder en 2017. Pero para otro sector, el de la oposición, Moïse tendría que haber dejado el cargo un año antes, en febrero de 2021. El ataque que acabó con su vida se produjo a solo 2 meses de las elecciones presidenciales convocadas para el 26 de septiembre, unos comicios en los que Moïse no podía ser candidato. El presidente había impulsado un referéndum para una polémica reforma constitucional que finalmente fue suspendido. En enero de 2020, el presidente disolvió el Parlamento y desde entonces sus críticos lo acusaban de acaparar poder y de gobernar Haití por decreto, algo que les reclamaban gran parte de la oposición y numerosas organizaciones civiles. A esto hay que sumar que fue muy cuestionado por la fuerte represión a las protestas en su contra. Pero ya en febrero de 2021, al calor de las protestas contra el presidente, ahora asesinado, Moïse había denunciado un intento de golpe de Estado y de magnicidio, asegurando que había una gran conspiración en su contra para eliminarlo físicamente. Moïse había acusado a un grupo de familias y empresarios vinculados al sector eléctrico de intentar asesinarlo. Pero si bien todo esto ya había hecho a muchos calificar la situación como la mayor crisis política en Haití, el asesinato de Moïse en medio de la madrugada por parte de un comando no identificado eleva la crisis a un peligroso nivel. Además de un hecho inédito, este magnicidio siembra un oscuro precedente para la ya golpeada democracia haitiana. Bueno, gracias por mirar este video hasta el final y por informarte con BBC Mundo. Comenta, comparte, dale like a este video y si te gusta lo que hacemos en este canal, por favor suscríbete. Ya nos vemos. Chao.